Vamos a conversar con el intendente metropolitano Felipe Guevara para que nos explique un poco más en detalle cómo operan estas medidas que se anunciaron durante la tarde, pero que sin embargo siguen generando harto de dudas entre la ciudadanía y especialmente en estas 7 comunas. Intendente, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Intendente, lo primero, las personas que habían logrado o que están tramitando salvoconductos para el toque de queda, que se mantiene entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, ¿el permiso de salvoconducto no les serviría en caso de que vivan en alguna de estas 7 comunas para moverse durante el día en esos lugares? No, Juan Manuel, el salvoconducto dice relación con el toque de queda y por lo tanto es una autorización para circular en horas de toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Lo que requiere durante el resto del día es un permiso. ¿Por qué un permiso? Porque es una autorización extraordinaria. Lo que necesitamos, y yo sé que es un sacrificio, es que las personas de estas 7 comunas se queden en sus casas, que no salgan. Y por eso el autorizarlos a salir es algo extraordinario y por eso necesita un permiso que usted ha descrito realmente muy bien. Ahora, en el caso del permiso, ¿es una vez por día? Es decir, cada vez que yo necesite diariamente, en la eventualidad, salir de mi casa, ¿tengo que tramitar el permiso o es un permiso que dura varios días? Depende. Si usted es un conserje de un edificio, si yo vivo en Maipú y soy conserje de un edificio en Providencia, debo pedir el permiso, ¿cierto?, para poder entrar a esta zona acordonada. Ese permiso lo pido por 7 días, no necesito pedirlo cada día. Si soy una persona que va a ir, como usted bien decía, a la farmacia, al supermercado, a echar benzina, tengo que pedirlo cada vez y es por 3 horas. Si soy una persona que tiene que ir al médico, qué sé yo, el próximo viernes, lo pido y me lo van a dar por todo el día, porque entendemos que hay procedimientos médicos que son largos, quimioterapias o diálisis, por lo tanto es muy difícil decir por restringir la cantidad de horas. Ya. Si va simplemente a una consulta, bueno, va a tener la libertad de hacerlo con más calma, pero todos los permisos médicos van a ser por el día donde tiene el control o la hora el paciente. Ya, déjeme hacerle estas 2 preguntas a propósito de lo que usted me cita en el caso de los conserjes, que parece ser bastante emblemático. Los edificios tienen administradores, que son los que trabajan con los conserjes, los que le llevan, por ejemplo, los materiales de limpieza, que hoy día son más fundamentales que nunca para poder mantener limpias las áreas comunes donde eventualmente uno se puede contagiar. ¿Qué pasa con los administradores de los edificios? Porque se cita el caso de los conserjes, pero ¿cómo lo hace, por ejemplo, un administrador de varios edificios para poder moverse entre una comuna o varias comunas que se vean afectadas a partir de mañana? El permiso, el ideal es que lo pide el empleador. En este caso, una empresa que administra varios edificios puede pedir por la página web, ¿cierto?, de comisariavirtual.cl o físicamente en una comisaría, puede pedir permiso para todos sus conserjes por 7 días, haciendo solamente un trámite. ¿Por qué los conserjes están considerados? Porque los consideramos dentro del área de la seguridad. Ese conserje, si bien limpia, como usted bien dice, y cuida el ascensor, también tiene un rol relativo a la seguridad de ese edificio y por eso los conserjes quedaron también posibilitados de cruzar este cordón sanitario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casa particular? Las trabajadoras de casa particular no están consideradas de un rubro sensible y por lo tanto no están autorizadas a ir a trabajar si la casa queda dentro de este cordón de las 7 comunas, Juan Manuel. Perfecto, por lo tanto la recomendación en este caso es que ellas no vayan a trabajar a las casas que se encuentran dentro de esas comunas. Intendente... Sí, un segundo, sí. Juan Manuel. Eso no significa que no les van a pagar el sueldo. Ellas no pueden ir a trabajar porque el gobierno ha decretado un estado de catástrofe. No es porque quieran faltar al trabajo. Y esos días no trabajados, estos 7 días, no son imputables a vacaciones o a permisos sin goce de sueldo. Son de pleno derecho remunerados por el empleador. Para entender bien, intendente, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, de que una persona en alguna de estas 7 comunas está fuera de su casa y no cuenta con el permiso correspondiente? Es decir, no exhibe el papel que se haya extendido a través de comisaría virtual o en una comisaría física. ¿Qué ocurre con esa persona? Bueno, esa persona se arriesga a multas que son de varios tipos. Primero, hay una multa por infringir
este instructivo, que son multas que llegan hasta el 1.000.000 de pesos, pero también tiene una multa sanitaria, Juan Manuel, que va de las 0,1 UTM a las 1.000 UTM, o sea, hasta 50 millones de pesos. A eso, y además, por arriesgar la salud de la población, hay en el Código Penal establecidas sanciones de hasta 540 días de cárcel. Por lo tanto, no es una broma saltarse estos permisos o estos salvaconductos. Intendente, ¿cómo se va a hacer la fiscalización, por ejemplo, en el caso del transporte público y especialmente cuando cruza alguna de estas comunas, por ejemplo, en el caso del metro? Porque resulta muy difícil de imaginar cómo se puede aplicar una fiscalización de esa naturaleza. Las personas van a ser fiscalizadas una vez que salen del sistema, entran o salen del transporte público. Aquella persona que viaja en transporte público a través de estas comunas no va a ser fiscalizada porque no va a pisar ni para subirse al transporte público ni para bajarse estas comunas. Van a ser fiscalizadas a través de las policías y a través de Fuerzas Armadas y tienen que portar su carnet de identidad y el permiso correspondiente. En el caso del cordón sanitario, hablemos un poquitito también de lo que representa, sí, que afecta a la ciudad de Santiago, porque no es a toda la región metropolitana, es solamente a la ciudad de Santiago. El cordón sanitario es algo distinto al toque de queda y algo distinto a la cuarentena que empieza a regir mañana a las 10 de la noche. Expliquemos cómo alguien puede ingresar o salir de la ciudad de Santiago. Más que la ciudad de Santiago es de la región metropolitana. Es que el ministro de Salud se encargó varias veces de decir hoy día que era de la ciudad de Santiago. Sí, es de la región metropolitana, Juan Manuel. Hay 14 ingresos o salidas a la región y todas las personas que entran o salgan de la región van a ser controlados en dos variables. Primero, en su temperatura. Y cuando digo 14 lugares me refiero a la ruta 5 Norte, 5 Sur, pero también a la Cuesta de la Dormida, al camino al Güe, al camino a San Pedro, que llega a la comuna de Santo Domingo. En fin, las 14 entradas que tiene la región metropolitana van a ser fiscalizados si tienen signos de contagio, básicamente fiebre, y en segundo lugar, las policías ya cuentan en su aparato electrónico, en sus tablets, con la individualización de las personas que deben estar en cuarentena porque llegaron recién al país, porque tienen licencia médica por ser cercano a un contagiado o porque son contagiados. Esos dos tipos de controles van a tener las personas que entren y salgan de la región metropolitana. Ahora, por último, intendente, en el caso de los supermercados, ¿cómo se va a hacer para evitar que en poco rato se vayan a generar aglomeraciones y, por lo tanto, mayor riesgo de contagio? Estamos hablando, además, de que al mismo tiempo le estamos pidiendo a la gente que mantenga al menos 1,5 metros de distancia entre uno y otro, pero con poco tiempo para poder realizar las compras. No, 3 horas no es poco tiempo. No, pero usted, por lo menos 1 hora en poder ingresar a veces al supermercado. Juan Manuel, yo quiero llamar aquí a la generosidad y a la calma. El sistema de los supermercados, de las farmacias, de las bombas de benzina, esa cadena está perfectamente abastecida. Aquí no va a haber en ningún momento desabastecimiento y, por tanto, calma. Mañana a las 10 parte esta medida muy intrusiva, muy privativa de libertad, pero que es necesario el sacrificio para seguir cuidando vidas y, por lo tanto, que no se agolpen en los supermercados o en las farmacias, porque la cadena de suministro no se va a romper en ningún momento, Juan Manuel. Perfecto. El intendente metropolitano Felipe Guevara conversando con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, intendente. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches.